Entonces, esta propuesta tiene que ir relacionada a buscar la mejoría o la vuelta al restablecimiento fisiológico, ¿sí? Probablemente también sería ideal poner en condiciones óptimas también la parte eh, social también, porque no, se puede hacer trabajos de pareja, en tríos, en cuartetos, ¿sí? Y según la creatividad de cada uno, donde se busque también incluso vincular a las personas con actividades a veces jugadas, a veces no, pero que promuevan esta activación en grupo. Entonces se pueden utilizar como ejes transversales, ¿sí? Potenciales sobre estas actividades que realmente optimizan la práctica, optimizan la interacción y por tanto las personas siempre buscan mejorar su interacción y su relacionamiento y a través de eso a veces conseguimos mejores resultados. Entonces, como buscamos en la parte final restablecer, buscamos con qué actividad puedo restablecer, equilibrar, regular lo que yo estuve trabajando en la parte anterior y buscar que el organismo se encuentre en un equilibrio homeostático lo más posible. Por lo menos esa es la intención, ¿verdad? Luego de ahí que se cumpla o no, tendríamos que ver si es que la actividad estaba acorde, si es que el tiempo que duraba la actividad estaba acorde al tiempo mínimo básico de recuperación que se necesita. ¿Y por qué, por ejemplo, no se consigue el restablecimiento básico de esa persona? Entonces habría hay que entrar en detalles si es que notamos esa ausencia de, de recuperación. Básicamente eso es lo que tendría que ver con la parte final, ¿verdad? Pero no sé si responde a tu duda. Sí, Porque está bien, profe, está bien. los objetivos que tienen las partes, o sea, se dividen en partes justamente para no olvidar que tiene que haber una progresión de la sesión, una progresión de la carga, y eso tiene un pico en la parte principal y luego tiene que volver a bajar, ¿sí? Porque no es saludable que yo genere una descompensación de las funciones orgánicas en la parte principal y lo deje así. Yo tengo que volver a hacer un trabajo de estabilización de la persona, de la parte fisiológica y de la interacción social, depende de cómo quiero abordar independencia de la edad de las personas también. Entonces, eso sería, ¿verdad? Como dar un inicio y un cierre a la sesión. Así es, profe. Y ¿Algo más, Hernán? sí, profe, siempre nosotros nos vamos a guiar o sea, vamos a tener como una herramienta principal la observación, ¿verdad? La observación directa. Em, en cuanto, por ejemplo, a la supercompensación, por ejemplo, o sea, tenemos alguna forma también de evaluar eso, o simplemente vamos a tener como herramienta la observación y la percepción. ¿Qué te parece? Y me parece que eso es lo principal para mí, ¿verdad? Em, porque después si no hay una supercompensación, por ejemplo, se puede saber si la persona está en buenas condiciones o no está en condiciones para seguir con las sesiones de ejercicio. En cuanto a la parte respiratoria, por ejemplo, se nota mucho eso, profe. Pero digamos, ¿hasta dónde vas a llevar? Acá tenemos un cuadro, ¿verdad? Creo que arrancamos luego las sesiones con este cuadro, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, Hay un proceso que se lleva, ¿verdad? Donde podemos ver plasmado en este cuadro. Entonces, fíjate que la resultante de todo tu trabajo, de todo tu plan, es esa supercompensación. Sí. Entonces, ¿a qué vos te referís cuando me mencionas el tema de la supercompensación?
No, profe, yo me refiero para la parte de ajustes nomás a la hora de trabajar, de hacer un buen trabajo. Cómo ajustar de repente si no tenés si no hay una buena compensación. ¿Entendés? Para esa parte nomás, profe. ¿Sabes que no me queda tan clara la duda? Bueno. Sea, la supercompensación sería, eh, o se produce también después de generar este proceso y se va a producir realmente en favor o desfavor, ¿verdad? Teniendo en cuenta si la aplicación de todos los eventos y si los eventos fueron sucediendo en una progresión correcta. Si yo puedo alterar, o si yo altero o busco alterar este proceso, por ejemplo, si hablamos de ordenamiento como en las matemáticas, ¿verdad? En las matemáticas dicen que no importa el orden de los factores, ¿verdad? Que eso no va a alterar el producto, por ejemplo, en matemáticas. Pero aquí nosotros podemos ver que como estamos trabajando sobre sobre una cuestión fisiológica, por ejemplo, el orden de los factores sí va a alterar este producto. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta alteración del producto? Que tal vez este proceso de adaptación al entrenamiento, a la carga, al gesto motor, a técnico táctico, es en ese momento donde yo necesito a dar un puntapié para avanzar al siguiente nivel, ahí voy a tener una dificultad. O ahí se va a presentar un proceso de aprendizaje tardío a nivel motor o un proceso de ejecución técnica incorrecta por más de que se haya hecho un proceso aparente de enseñanza de la técnica. O en el caso de que estemos hablando de la carga, eh, por alguna razón, a pesar de que concurren los meses, la persona, el atleta, no logra incrementar su carga. ¿Sí? Mm, Entonces, esos son puntos que me van a llamar la atención y me van a hablar sobre la resultante, si hubo o no esa supercompensación, porque en los análisis laboratoriales no lo vamos a tener siempre o a disposición para todas las personas, ¿sí? Entonces, nosotros lo vamos a medir con otro tipo de eventos, de test, que realmente sí hay, ¿verdad? Lo que hay es saber buscar y saber aplicar. No sé si te respondo, te ayuda un poco lo que te comento o si me estoy yendo por otro lado. Se entiende bien, profe. Ahora que mencionaste el tema de los test, por ejemplo, es cuestión de ver nomás cuáles son esos test y después bajar eso a la hora de aplicar, ¿verdad? Y aplicar bien, como decís, ¿verdad? Eso nomás me refería que a la hora de evaluar si uno hubo una buena supercompensación, eh, para saber qué tipo de carga vas a aplicar. eh, Porque de repente si no hubo una buena, quiere decir que algo está mal en cuanto a las cargas las sobrecargas que estuviste haciendo. Sí, Por ese lado nomás, profe. sí, 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 efectivamente, esto tiene mucha, me gusta eso que mencionaste porque es de verdad que tendríamos que, les invito, ¿verdad?, a pensar un poquito más sobre este aspecto que tiene que ver con si la resultante no da lo que estoy buscando, yo hice algo mal, ¿verdad? Quiere decir que planifiqué algo mal. Necesariamente no siempre es tampoco una regla eso de planificar mal. A veces simplemente por alguna razón fisiológica, morfológica o que tenga que ver con el atleta, la persona, la individualidad, ¿sí? Que eh, dentro de lo que refiere a los planteamientos del entrenamiento deportivo, vemos que es un principio la individualización del entrenamiento. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la particularidad de la persona. Entonces, no es garantía que todas las personas obtengan el mismo resultado si, por ejemplo, realizan press de banca, cinco sesiones, perdón, cinco series de 12. No necesariamente en todas las personas va a tener la misma resultado. Se supone que en ese momento, cuando yo estoy haciendo yo estoy planificando, estoy orientando y organizando mis series, estoy trabajando la resistencia por la cantidad de repeticiones, ¿verdad? Eso tiene que ir en función otra vez a la particularidad de la persona con relación a la carga.
Si yo estoy buscando que efectivamente haya un incremento de la fuerza de resistencia, a lo mejor muscular, para ese tipo de movimiento específico que refiere a un press de banca, entonces puedo notar que hay una mejoría o un incremento de la fuerza de resistencia porque lo puede realizar a lo mejor en mayor cantidad en una repetición o dos o tres repeticiones o series, mejor dicho. Y si para mí eso es satisfactorio, genial. En otros casos probablemente se pudiera ver que la persona inicia con una evaluación de fuerza que da una resultante bastante amplia. Por ejemplo, esa persona puede manejar perfectamente 100 kilos para 12 repeticiones y cuatro series. Entonces, ahí vemos el tema de la carga, cómo influye en la persona, ¿verdad? Y cómo esta persona la puede manejar. Entonces, no es que yo le pueda dar 100 kilos para press de banca a todas las personas, le pueda dar sin generar un proceso, le pueda decir que en la primera semana o pueda verificar que en la primera semana o proponer que en la primera semana se trabaje con 50 kilos, en la segunda semana con 70 kilos y en la tercera semana probablemente ya buscando los 100 kilos. Entonces, no con todo se puede hacer ese proceso. Entonces, hay que ir verificando con quién sí, con quién no, qué efectos generan esa persona. A lo mejor genera una fatiga que no estábamos esperando o una fatiga casi total que no era la que buscábamos en ese momento, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones, lo que vamos a hacer con esas cuestiones es ajustar a la persona. No es que tu entrenamiento, tu planificación está mal. Eso es lo que quiero, digamos, dejar bien claro. No refiere siempre, o en la mayoría de los casos, no es que la planificación se encuentre mal. Probablemente la secuencia, esta lógica, la selección de ejercicios tiene sentido, pero cómo infiere esa carga, la intensidad, el volumen, cómo infiere en la fisiología, ¿sí? En la mecánica de la persona. Y ahí es donde se genera la variación. Es por eso que nosotros hablamos y destacamos la importancia de la individualización, de la progresión, de la carga, del proceso de propuestas desde la planificación. ¿Sí? No es que una planificación perfecta va a tener los mismos resultados en todas las personas con las que trabajamos. Entonces, como nosotros buscamos hacer o brindar un servicio de calidad, no de cantidad, porque no, el fin no es la comercialización, sino que obviamente lo necesitamos de alguna manera, sí, lo vamos a intentar hacer, sí, pero nuestra propuesta desde el punto de vista profesional, como la palabra lo dice, profesional es buscar brindar servicios de calidad que incluso en algún momento podamos garantizar, ¿sí? Entonces la persona se va a dar cuenta que está trabajando con sentido, con objetivos, y que los objetivos, si no se alcanzan, es porque algo se debe ajustar en el entrenamiento, no es que se encuentre mal. ¿Sí? Evidentemente hay cosas que sí nos van a llamar la atención de una mala planificación que puede ocurrir, porque no, a cualquiera nos puede pasar. Sin embargo, el ser autocríticos nos va a ayudar a avanzar en esta temática. ¿Sí? Verificar realmente hice algo que está mal en mi entrenamiento o realmente necesito ajustar porque esta persona tiene estas características. Este grupo se destaca por ser de esta manera, entonces voy a ajustar tal vez el trabajo de resistencia, otra vez el trabajo de velocidad en ese grupo, porque me llama la atención, a lo mejor su base, su preparación no es muy amplia y no tocaron, digamos, la capacidad de velocidad. Entonces, en ese grupo, de los 5 que tengo, a uno de ellos yo le voy a dar un trabajo específico con más énfasis hacia la velocidad para buscar compensar la armonía en el desarrollo de las capacidades. Hernán, Sí, profe, se entiende súper bien. Eh, lo que quiero destacar es la autocrítica, ¿verdad? Como mencionaste. Porque yo con mi experiencia, ¿verdad? Trabajando en gimnasio como instructor, me pasó de que le doy su plan de clases a una persona, pero al día siguiente, al día siguiente no viene porque le duele todo. ¿Entendés? Y por eso nomás te digo, profe, en base a mi experiencia también, ¿qué es lo que hice mal? Yo me pregunto, o qué es lo que me falta ajustar. A ver, partiendo de eso nomás, profe,
quería sacarme esa duda y de la importancia de lo que significa la supercompensación. Eh, entonces, por eso te preguntaba cómo evaluar justamente si hay una buena supercompensación. Por eso nomás te preguntaba eso, profe. Lo que vas a Y buscar es que si puedes, me pasó eso, me pasó sí, eso. Entonces, eh, partiendo nomás de que hay que ser autocrítico y volver a hacer una reevaluación, o sea, evaluar constantemente y dar seguimiento, ¿verdad? Seguimiento para hacer un buen trabajo. Ahora que me decís que no está mal el trabajo, sino que hay que trabajar en lo que son los ajustes, ir ajustando, ir evaluando. eh, eso, profe, la duda que tenía. sí, en esta cuestión de los ajustes tiene que ver mucho la experiencia que podamos tener, por ejemplo, a la hora de recibir medicación de efectivamente de los médicos que prescriben medicación, ¿verdad? Entonces, ellos nos prescriben una medicación que está relacionada, la cantidad de miligramos, por ejemplo, tiene que estar relacionada con el peso y la talla que tenemos, ¿sí? Entonces, podemos notar perfectamente que ellos lo hacen casi en automático, y sería lo mismo que nosotros tendríamos que tener en cuenta, ¿verdad? Peso, talla, condición física. Lo que pasa es que pareciera que son demasiados aspectos, pero cuando uno va teniendo práctica, esto se va a gerenciar cada vez más rápido, ¿sí? Entonces, no, prácticamente no se va a presentar algún inconveniente. Obviamente, al principio tal vez tenemos que, bueno, hacer una estructura para la parte inicial, por ejemplo, hablando de la organización de la sesión, y bueno, luego eso cómo se automatiza, entonces uno ya sabe que va a iniciar con una carga progresiva que va a preparar el organismo para poder trabajar lo mejor posible en la parte principal y luego que el organismo tiene que volver a su estado natural, ¿sí? O a lo mejor que se puede buscando compensar este desequilibrio que ocurrió o que promovimos en la parte principal. Ahora, con relación al ejemplo que mencionabas de que le duele todo, bueno, tendríamos que ver si analizamos nuestra sesión desde lo que nosotros estuvimos trabajando, ¿por qué esa persona va adolorida a su casa? ¿Sí? ¿Será que yo eso busqué como entrenador provocar? Si yo sé perfectamente que si hago un tipo de trabajo, yo promuevo la generación y propagación de ácido láctico. Este ácido láctico, al ser una toxina, ¿sí? Genera malestar local, ¿sí? Al quedarse recluido en las zonas donde se encuentre el trabajo que se hizo con relación a esto. Entonces, si yo estudié esto de las fuentes energéticas, sí, de las fuentes energéticas de combustible para poder gerenciar el desarrollo de capacidad. Entonces yo puedo determinar, ¿verdad?, de que si yo propuse una actividad, este va a generar ácido láctico o no va a generar ácido láctico. Bueno, como yo sé algo de fisiología, puedo decir que estoy hablando, yo sé, hablo de todo, ¿verdad? Sabemos que como buscamos un efecto fisiológico, la respuesta es el ácido láctico. El ácido láctico genera malestar local en el área de trabajo donde se generó. Entonces, si yo sé que hay eso, busco, ¿hay alguna situación que pueda hacer o generar que este ácido láctico drene lo más posible para que yo pueda volver a intentar recuperar a esta persona o a generar lo que le mencionaba como homeostasis en el organismo de la persona? O de un 90% o 80% que se produjo, yo pudiera hacerle que esta persona mejore al 50-60% en su condición homostática fisiológica. Entonces veo si en mi parte final, ¿sí? Al cerrar mi clase o para cierre la clase, si yo tuviera que drenar, pienso, si yo tuviera que drenar el ácido láctico y no hago un drenaje que sería lo que hacen los fisioterapeutas, los masajistas, y son dos áreas, no es que quiero mezclarle. Sé perfecto que los fisioterapeutas tienen un enfoque, una mirada y los masajistas otra, pero ambos, desde su objetivo, desde su punto de vista, trabajan lo que es el drenaje linfático. Entonces Mm. nosotros vemos que realmente hay un drenaje natural que nosotros podemos generar a través de cierto tipo de actividad física que tiene que ver con la elongación, por ejemplo. Entonces, Mm. ¿cuáles son los ejercicios más efectivos
¿Cuánto tiempo tengo que ejecutar ese movimiento? Tengo que mantener ese movimiento para generar, o cuántas repeticiones, para generar un mayor drenaje o un estímulo de este drenaje de toxinas y que al siguiente día la persona no se encuentre en una situación tan, digamos, crítica como para no asistir a la sesión. Ahí debería tal vez fijarme en el ajuste que yo tengo que hacer. Sí, y también en la progresión, porque si yo el primer día le voy con toda la intensidad, obviamente, bueno, aunque parece obvio, ¿verdad? Muchas veces no nos ponemos a detallar qué es lo que está pasando en la parte fisiológica, en la parte muscular general de la persona. Y llegan a la fatiga a veces porque a veces es una cuestión de motivación también, que eso es algo que no está en nuestras manos controlar. Si observamos, si notamos, si podemos solicitar que baje un poco su nivel explicando o utilizando estrategias que ustedes consideren más efectivas. Pero va a depender de la persona que está trabajando. Y no está en nuestras manos decir, no estés trabajando con esa intensidad. Sin embargo, la persona va a seguir trabajando si es que no puede autorregular y si no entiende sobre todo. Entonces, probablemente esa persona llegue a un estado de fatiga que nosotros no estábamos buscando. Pero si esto ocurre, tendríamos que poder identificar, adelantar y explicar, bueno, vamos a trabajar suavecita esta semana porque yo quiero que vengas toda la semana. Hay un proceso que vamos a iniciar, es un proceso de cambio, lleva su tiempo. Entonces, puede pasar esto, poner de antemano que hay una situación que puede aparecer como puede no aparecer. Y esto puede aparecer o no aparecer en dependencia de lo que planificamos, en dependencia de cómo manejamos esta situación con el ejercicio físico, sin medicación química, ¿sí? Entonces, Mm, esa comunicación efectiva sobre el proceso que inicia la persona, en muchos de los casos es lo que también a nivel de marketing engancha, ¿verdad? Porque te das cuenta de que no es que yo me voy a hacer actividad física, a veces es una cuestión más emocional en las personas. Entonces, no podemos dejar de lado que eso está implícito, que es parte de la conducta, es parte del ser y que tenemos que atender. Entonces, al explicar, en la mayoría de los casos se logra controlar de mejor manera que al no explicar y dejar que la persona esté haciendo lo que quiera porque yo considero tal vez que esa persona necesita hacerlo. Por eso está muy, muy, muy importante destacar la observación justamente del profesional que está dando seguimiento a las acciones y esa mirada asertiva acerca de cuándo hacer intervenciones, qué decirle en qué momento, y eso es la parte empática. Entonces, cuanto más generemos esta empatía con las personas que trabajan con nosotros, vamos a tener mejores resultados. Por eso es fundamental buscar esa interacción, ¿verdad? Esa comunicación, cómo te sentís, estás cansado, estás cansada, qué sentís, qué es para vos el cansancio, ¿verdad? Esa comunicación nos va a ayudar a que podamos ajustar tanto nuestra terminología para la persona y nuestras sesiones para con la persona, porque si nosotros no sabemos, y les cuento un caso entre paréntesis, nos queda poquito tiempo, por si acaso se corta, por favor no se molesten. Eh, mm, un ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con estas personas que van al gimnasio y hay un tipo de trabajo que se vende como Kangoo Jumps o Jump. Entonces, esta sistemática es de salto, aparentemente sin impacto, por lo menos sin impacto directo con el piso. Entonces, por lo menos genera un poco más de amortiguación. Entonces, en dependencia, a nivel articular, digo, en dependencia de cómo la persona interpreta, y hablo de la persona porque a veces quieren hacer una actividad novedosa, diferente, y pese a que tengan alguna situación, por ejemplo, un pinzamiento lumbar en recuperación, igual, por ejemplo, lo hacen cuando no deberían hacerlo si es que comentan al profesional. Lo que pasa es que al saber ellos que tienen una situación o ellas que tienen una situación particular, no comentan la situación particular porque quieren realizar la actividad, ¿sí? Porque hay una cuestión emocional vinculante a la actividad. Entonces prefieren callar y exponerse